Pero en el niño no solamente tenemos que preocuparnos por cómo crece, porque puede crecer muy bien, puede tener buen peso, puede tener buena talla, eh, pero su desarrollo psicomotor puede estar alterado. Por consiguiente, también es necesario, dentro de lo que es la evaluación, el seguimiento, el cuidado del niño, eh, también poder determinar si su desarrollo, es decir, las habilidades que va adquiriendo conforme pasan los meses o los años, son adecuadas para su edad, ¿no? El desarrollo entonces no es más que, el desarrollo no es hiperplasia, el desarrollo no es hipertrofia, el desarrollo tiene que ver cómo se organizan estas células. Si recordamos, nuevamente vamos hasta el óvulo fecundado, hasta el huevo cigote, y cómo estas células se van dividiendo, ¿no?, progresivamente, pero no solamente se dividen, sino que van formando sistemas, se van diferenciando para cumplir funciones específicas, ¿no? Hay células que se van haciendo ya para el sistema nervioso central, otras para el corazón, en fin, para los distintos tejidos del organismo. Es decir, se van diferenciando, se van organizando, diferenciando, madurando, de modo que se van formando sistemas, ¿no?, especializados con funciones específicas. El desarrollo psicomotriz, entonces, tenemos que cuidar en nuestro niño, tenemos que medir, ¿no? Hay un consenso amplio de limitar el término desarrollo psicomotor a los 2 primeros años de vida. Eso tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Porque el desarrollo del cerebro definitivamente, pues, es máximo durante este tiempo, ¿no? 80, 90, 80, 85% del cerebro prácticamente está formado ya hasta antes de los 2 años de vida, ¿no? Durante la infancia es importante que éste tenga una adquisición progresiva de habilidades, que vaya perfeccionando estas habilidades, ¿no? Y finalmente, pues, quien está bajo el control de la adquisición, del perfeccionamiento de estas habilidades, estas funciones, es como ente rector el sistema nervioso central, el cerebro, ¿no? De modo que podemos y debemos entonces detectar tempranamente, a través de la evaluación del desarrollo psicomotriz, ¿no?, trastornos como, por ejemplo, retardo mental, parálisis cerebral infantil, disfunción cerebral mínima, ¿no?, epilepsia, que son manifestaciones prevalentes, ¿no?, de disfunción del sistema nervioso central. A veces también confundimos un poco lo que es desarrollo con maduración, y ambas cosas significan, son cosas distintas en realidad, ¿no? El desarrollo, como ya mencionamos, es la adquisición de habilidades, es el perfeccionamiento de habilidades, y la maduración no es más que la optimización, ¿no?, de los procesos celulares, de organización, de diferenciación. Alguien diría que el desarrollo no es más que la expresión máxima de la maduración, ¿no? Y este desarrollo es el fruto, ¿no?, de la acción conjunta, sinérgica, de factores genéticos y factores ambientales. Aquí no hay predominancia, bueno, son muchas las teorías, ¿no?, respecto a factores genéticos y factores ambientales. Hay quienes dicen que lo genético predispone el desarrollo, otros que los ambientales, pero finalmente ambas se están modulando. No podemos decir que una se superponga a la otra, ni una sea primero ni la otra después, sino que ambas están interaccionando de manera continua para producir, lógicamente, un desarrollo adecuado en el niño. ¿Qué aquí llamamos desarrollo normal? Tal vez podría ser una de los primeros ítems que deberíamos detenernos, ¿no? Desarrollo normal, lógicamente, vamos a entender cuando un niño puede realizar habilidades que le corresponden para su edad. Esto es algo muy, muy poco preciso, no hay una línea muy clara, ¿no?, entre lo que es normalidad. Hay muchos niños que pueden adquirir de repente una habilidad eh, un poco antes del tiempo promedio, otros pueden adquirir la habilidad un poco después, de tal manera que es una línea poco precisa, ¿no? No hay una línea clara, es decir, bueno, hasta aquí es normal y ya a partir de acá ya no lo es, ¿no? Esto podría significar una angustia también para los padres. Tenemos que entender también que existe una variabilidad interindividual
entre niños y también intraindividual, ¿no? Bueno, intraindividual lo podemos entender porque a veces existe la tendencia también muy facilista o muy rápida de comparar a los niños, ¿no? Las madres se conversan mucho entre ellas, sobre todo cuando están en la sala de espera, ¿no? Del consultorio. Conversan mucho, ya mi hijito hace esto, mi hijito no hace, entonces la madre se siente de repente confundida, ¿no? Piensa que su niño está con algún tipo de retraso. Lo que pasa es que algunos niños pues adquieren habilidades, ¿no? Hay diferencias interindividuales entre los niños, ¿no? Aún intraindividuales, cuando hablamos de intraindividuales significa que algunas habilidades pueden estar, entre comillas, normales y otras retrasadas, ¿no? Los trastornos transitorios del desarrollo es un término que tenemos que entender también, ¿no? Llamamos trastorno transitorio del desarrollo o disociación del desarrollo a un retardo cronológico en un área circunscrita del desarrollo, pero las demás áreas que vamos a evaluar son normales, ¿no? Por ejemplo, podemos hallar en un niño que la motricidad fina a una edad adecuada, ¿no? Vamos a suponer este niño tiene una actividad motora fina normal a la edad que le corresponde, pero sin embargo en esta misma edad la sedestación, el gateo o la marcha se adquieren con cierto retraso, pero sin que exista una disfunción neurológica en el examen físico. Igual puede ocurrir un niño que de repente no ve los primeros 3 o 4 meses de vida, pero que luego desarrolla su visión con toda normalidad, ¿no? Entonces pueden existir, ¿no? Algunas variaciones intraindividuales, es decir, puede estar muy bien en un área y en otra área puede estar un poco retardado. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas acciones como la pinza manual entre el dedo pulgar y el dedo medio, el desplazamiento sobre las nalgas, la marcha de pies sin pasar por la etapa de gateo. Hay quienes definitivamente se sientan y caminan, nunca gatean, ¿verdad? Se pasan ese periodo, o una rotación persistente de la cabeza, marcha de puntillas, sin que esto signifique necesariamente que el niño tenga alguna disfunción neurológica. Bueno, ¿y cómo evaluamos este proceso, ¿no? El médico general y sobre todo el pediatra tiene la obligación, ¿no?, de evaluar el desarrollo psicomotor. El asunto es cómo lo hacemos. Hay distintas formas que podemos evaluar el desarrollo en un niño. Podemos, a través de la anamnesis, ¿no?, empezamos a preguntarle entonces una serie de datos a los padres. Como ustedes comprenderán, hacer una anamnesis del desarrollo en la consulta externa resulta insuficiente el tiempo que disponemos para poder hacerlo, ¿no? El niño por lo general acude, o la madre acude, por algún problema agudo del niño, está preocupada porque tiene fiebre, porque tiene tos o porque está con diarrea. Y entonces, definitivamente, el tiempo que necesitamos para hacer una anamnesis completa sobre el desarrollo del niño, el tiempo que nos tomaría hacer esto es totalmente insuficiente. No es práctico entonces hacer una anamnesis de desarrollo, ¿no?, en la consulta externa. Otra de las formas que se han ensayado para evaluar el desarrollo son los cuestionarios de desarrollo. En algunos países le entregan un cuestionario de desarrollo a los padres, y ellos ya traen ese cuestionario del desarrollo, lo traen lleno a la consulta, de tal manera que eso nos hace ganar tiempo, ¿no? Y podemos darnos cuenta a través de las respuestas que ponen los padres al cuestionario si es que hay alguna disfunción o alguna alteración en el desarrollo del niño. La otra son pruebas de cribado, como por ejemplo el test de desarrollo de Denver, o las escalas ya propiamente dichas de desarrollo. En el Perú, por ejemplo, se han utilizado durante muchos años las escalas de desarrollo de TEPSI, también se ha usado el EDP, ¿no?, que son sumamente complejas y que requieren un tiempo mínimo, muchas veces de 30 a 45 minutos para poder realizarlas, ¿no? Entonces, es una preocupación latente la forma como vamos a evaluar el desarrollo de un niño. Lo que sí debe quedar claro es que a pesar de que el paciente venga
por cualquier motivo agudo de la consulta, tenemos que tener un instante, unos momentos para poder rápidamente darnos cuenta si el desarrollo de este niño es bueno, si el crecimiento de este niño también es adecuado. No debemos dejar pasar esa oportunidad que tenemos frente al niño para poder decidir esto. Y dentro entonces del proceso de desarrollo del niño hay evolución de una serie de aspectos motores, sensitivos, sensoriales, ¿no? Del lenguaje, de la parte afectiva, social. Y recordemos entonces cómo, por ejemplo, las regiones arcaicas, ¿no? del recién nacido empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar, empiezan a desaparecer, ¿no? En el primer año de vida. La persistencia, lógicamente, de estos reflejos arcaicos van o pueden manifestar, ¿no? algún tipo de trastorno. Sin embargo, si su persistencia o su intensidad van más allá del tiempo en la que deben desaparecer, pueden ya indicarnos signo de disfunción del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos entonces acá los reflejos tónico cervical, asimétrico, el tónico laberíntico, ¿no? que deben desaparecer entre los 2-4 meses, al final del 4 años. Todos nosotros recordamos porque hacemos la evaluación del neonato, ¿no? En la primera consulta vamos a hacer evaluación, ¿no? de todos estos reflejos. Algo pasó aquí, no quiere seguir. A ver, vamos a ver si lo podemos arreglar. A ver. Se quedó ahí. Siempre ocurre eso. Ya está. Bueno, estos reflejos primitivos o reflejos arcaicos van a ir desapareciendo, lógicamente, con el paso de los meses. Y aquí tenemos una tabla para recordar simplemente los tiempos en los que esperamos que empiecen a desaparecer. Por ejemplo, tenemos el reflejo automático de la marcha, que debe de desaparecer a los 2 meses aproximadamente. El reflejo de Moro, por ejemplo, entre los 4 a 6 meses. El reflejo tónico cervical simétrico, también entre los 5 a 6 meses. El reflejo tónico laberíntico, 5 a 6 meses, ¿no? Aunque no está establecida la relación, ¿no? entre el reflejo arcaico con el desarrollo motor posterior. Pero estos son algunos de los hitos, ¿no? a recordar hasta cuándo podemos esperar que estos reflejos estén presentes, ¿no? Y la persistencia de esos reflejos pueden indicar lógicamente algún disturbio, alguna disfunción del sistema nervioso central, ¿no? El tono muscular también es algo que tenemos que evaluar dentro de lo que es el desarrollo psicomotor. Va a ir cambiando, ¿no? desde un predominio flexor en el recién nacido. Nosotros recordamos, ¿no? un recién nacido cuando nace y cómo llora y cómo está virtualmente en cuadriflexión, ¿verdad? Brazos flexionados, piernas flexionadas, hasta que llegue un equilibrio, ¿no? entre el tono flexor y extensor de las extremidades, ¿no? Esto se va a lograr lógicamente con el paso de los meses. Es importante saber que el tono muscular a nivel axial está aumentado, ¿no? hasta casi los 12 meses o 18 meses. Esto hace también que no nos permita, por ejemplo, valorar algunos signos de disfunción neurológica en el caso de los niños con meningitis, por ejemplo. No podemos valorar nosotros rigidez de nuca,
no podemos valorar Brusinski, no podemos valorar Kerning, precisamente porque el tono muscular a nivel axial es mucho mayor y puede confundir lógicamente con signos que no los tiene, simplemente por su hipertonía axial. El acto motor voluntario, ¿no?, va a variar desde actos indiferenciados, amplios, a ser ya mucho más precisos, ¿no?, más refinados. Este va a también evolucionar en sentido cefalocaudal y también en relación axial a distal. Esta transformación, ¿no?, del acto motor voluntario es posible por la evolución del equilibrio, ¿no?, entre el tono flexor y extensor de las extremidades, el aumento de la extensibilidad articular, los reflejos primitivos que van desapareciendo, y con el desarrollo de reacciones de equilibrio también. Se han visto, por ejemplo, que los primogénitos o los niños de clase social baja adquieren estas habilidades antes del promedio, ¿no? La edad de adquisición también carece de valor predictivo del nivel motriz o cognitivo que el niño alcanzará. Aquí en esta tabla podemos ver algunas actividades motoras del niño, ¿no? Acá vemos en la parte superior unos porcentajes, dice 25, 50, 75, 95%, y los numeritos que están viendo acá son los meses, ¿no?, en los que alcanzaría ese porcentaje, ¿no?, de población de niños. Por ejemplo, ¿no?, para entender esta tabla, tenemos aquí la actividad motora de voltea de supino a prono. Quiere decir que el 50%, ¿no?, de los niños estudiados, el 50% aquí, en esta está el puntero, alcanzó, el 50% de estos niños estudiados alcanzó esta habilidad a los 5.9 meses. Pero miren, se puede extender, ¿no? El 95%, casi toda la población de niños estudiados, alcanza esta habilidad a los 8.8 meses. Sin embargo, la cuarta parte de estos niños lo alcanzó también apenas a los 4.6 meses, ¿no? Entonces acá podemos ver la gran variabilidad para alcanzar este tipo de actividades motoras. Por ejemplo, el gateo, el 50% de los niños lo alcanzó a los 10 meses, los niños, el 25% de esta población lo alcanzó a los 8,2 meses, y sin embargo otros lo alcanzaron a los 18.8 meses, es decir, ya cuando ya estaban caminando, ¿no? Es decir, ustedes ven la gran variabilidad, ¿no?, que existe. Hay niños que ya marchan apoyados en los muebles, el 25% de la población estudiada apenas, ¿no?, a los 8.5 meses, mientras que también hay un buen porcentaje que lo logró recién a los 13.6 meses, ¿no? Entonces hay variabilidades también, ¿no?, en cuanto a la adquisición de estas habilidades. Entonces existen variaciones de la normalidad, ¿no? Previa, por ejemplo, a la adquisición de la marcha automática, el niño puede desplazarse, ¿no?, lo que se llama el desplazamiento autónomo inicial, de muchas formas, ¿no?, con el tronco horizontal, como lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, acá, paralelo al suelo, ¿no?, o con el tronco vertical, ¿no?, perpendicular al suelo. Hay diferentes tipos, ¿no?, de la forma como el tronco va modificando. Y acá, por ejemplo, vemos también algunas edades, ¿no?, de acuerdo a este tipo de patrones. El gateador, hay unos que gatean, otros que reptan, otros que ruedan más bien, y otros que directamente caminan, ¿no? Es decir, miren todos los patrones que hay, ¿no?, que son variantes de la normalidad. No es que tiene que gatear y luego tiene que caminar, ¿no? Esto no es así. Algunos nunca gatean, caminan de frente, otros nunca gatean, reptan y caminan, otros no caminan, otros no gatean ni reptan, ruedan, ¿no?, y luego caminan, en fin. Y aquí vemos entonces también los porcentajes de la población y las edades en las cuales alcanzan estas habilidades. Por consiguiente, pues hay una variabilidad bastante grande.
Otro de los aspectos que tenemos que evaluar dentro de lo que es el desarrollo es la motricidad fina, la mano, ¿no? La mano. La mano va a iniciar el proceso, ¿no? Que va a ayudarle a alcanzar, digamos, una función motora, sensorial, de comunicación. Pero antes, para que esta motricidad fina pueda evolucionar, debe desaparecer el reflejo de prensión palmar, ¿no? Esto va a ocurrir más o menos entre las 8 a 12 semanas de vida, más o menos hacia el tercer mes. También de la reacción tónico-cervical asimétrica. Superar la etapa hipertónica flexora de las extremidades, ¿no? Que también lo tenía al inicio. Y establecer una coordinación con el sentido de la vista, ¿no? Entonces, es necesario en este proceso de desarrollo que vayan desapareciendo algunos reflejos antiguos, primitivos, para que pueda organizar y tener esta actividad clave para esa edad. Algo semejante me hace recordar un poco a veces nuestras mamás preocupadas cuando empieza la alimentación complementaria, por ejemplo, en el niño, y le empiezan a dar su papilla al niño y el niño empieza a mover su lengua, ¿no? A mover su lengua como que está rechazando, ¿verdad? El alimento, y la madre interpreta este movimiento de la lengua como que el niño tiene asco y que no quiere o que rechaza el alimento. Lo que la madre no sabe es que este reflejo es un reflejo primitivo también, ¿no? Se llama reflejo de extrusión de la lengua. El niño está aprendiendo, ¿no? O está limitando este reflejo de tal manera que empiece otro reflejo, que es el reflejo de masticación. Va a perder ese reflejo de extrusión, de sacar la lengua y como quien bota la comida hacia afuera, a reemplazar este reflejo por el reflejo de masticación, ¿no? Entonces, para que un niño aprenda a comer, definitivamente tiene que aprender a masticar y tiene que perder también el reflejo de extrusión, de lo contrario va a botar toda la comida hacia afuera, ¿no? Algo semejante, ¿no? Ocurre con la motricidad fina. Tiene que superar entonces reflejos, actividades arcaicas para que pueda lograr, digamos, estas actividades, ¿no? Miren acá también algunas actividades motoras finas. Vamos a ver por aquí la pinza, por ejemplo, la pinza inferior, la pinza superior, cuando un niño es capaz de pasar las páginas de un libro. Bueno, fijémonos que, por ejemplo, cuando un niño ya puede pasar las páginas de un libro, es decir, hoja por hoja, el 50% de los niños lo logran a los 12 meses, pero algunos lo logran a los 11 meses y medio, pero ahí también hay tardones, ¿no? El 95% de la población recién de niños puede recién pasar las hojas del libro casi a los 20.8 meses. Igual con las torrecitas de 2 cubos, de 3 cubos, de 5 cubos, ¿no? De 7 cubos, también existe una variabilidad bastante grande, ¿no? Cómo el niño pasa también de la mano a objetos, cómo dirige la mano al objeto. Hay variaciones en porcentaje de la población de niños estudiados. Otro aspecto que tenemos que evaluar también es la parte sensorial, la percepción sensorial. Los sentidos son imprescindibles, ¿no? Para la recepción de información, para que el niño adquiera una experiencia sensorial perceptiva. Estos sentidos están capacitados para recibir estímulos, son necesarios para el apropiado desarrollo de múltiples áreas, ¿no? Es decir, no están solas, tienen que ver y participan en el desarrollo del área motora, del área cognitiva. A diferencia del desarrollo motor, el ritmo del desarrollo sensorial en el humano es más acelerado, que todos los sistemas sensoriales son capaces de funcionar incluso antes del parto, ¿no? Por eso es que se habla de estimulación prenatal. El niño escucha, ¿no? Le ponemos música, es decir, imagínense, su sentido de percepción sensorial auditiva ya está desarrollada, incluso antes que nazca. Mientras que todavía la parte motora gruesa, la motora fina, todavía tiene un proceso mucho más lento. Ya antes del parto, algunos sistemas sensoriales definitivamente son capaces de funcionar, ¿no? Le ponemos música, lo relajamos al niño, en fin, hasta también podemos poner luces, ¿no? Y se puede ver cómo dirige, ¿no? Un poco el niño la estimulación de acuerdo a estos estímulos también luminosos. El perfeccionamiento de la función perceptiva es de un ritmo rápido. Y acá lo vemos, ¿no? Miren acá.
Por ejemplo, hablamos de la visión. Sigue un objeto hasta la línea media. Es decir, le ponemos un objeto y hacemos que mueva la cabeza hasta el centro, ¿no? El 50% de niños lo consigue a los 3.4 meses. ¿Y cuándo sigue un objeto ya de manera completa? Es decir, de un extremo a otro, 180 grados. El 95% de los niños estudiados a los 6 meses como máximo ya pueden seguir un objeto de un extremo a otro, ¿no? 180 grados. Reaccionan a la voz a los 3 meses. Dirigen su mirada a la voz el 95% a los 5 meses, ¿no? Visión, audición, rápidamente van a lograr obtener la percepción sensorial comparativamente, obviamente, con otras actividades que también tenemos que evaluar, ¿no? Esto es importante hacerlo, ¿no? Porque a veces el niño puede no escuchar bien. Tenemos que preguntarle muchas veces si cuando la madre le habla, cuando escucha una voz fuerte, ¿no? Si es que se asusta, cómo cambia su sensación de escuchar una voz dulce, una voz que lo arrulla, o una voz fuerte, o un sonido, un golpe, ¿no? Y si es que dirige la cabeza también hacia el lugar donde está ocurriendo, ¿no? El evento. El lenguaje, otro de los aspectos también clave del lenguaje, ¿no? El lenguaje, ven acá varias actividades que tienen que ver con el lenguaje, desde que empieza a hacer gorgorito, ¿no? Sus primeros gorgoritos, cómo reconoce su nombre, cuando dice mamá o papá específico, cuando señala ya con el dedo, con el índice, cuando empieza a decir palabras distintas a papá, mamá, cuando usa el no, cuando combina dos palabras diferentes. Bueno, por ejemplo, veamos acá, cuando dice un mamá o papá específico, es decir, con sentido, porque el niñito chiquito le puede decir mamá o papá cualquiera, ¿no? Que lo alza, mamá, papá, ¿no? Ese es el tiempo en el que algunos no quieren alzarlo para que no le digan papá. Miren, el 50% dice mamá o papá con sentido, es decir, a la persona identificando al papá verdaderamente o a la mamá a los 11 meses, pero puede extenderse esto hasta los 15.8 meses. ¿Cuándo empieza a decir una palabra distinta, además de papá, mamá? A los 13 meses, el 50% de los niños, y algunos, miren, recién hasta los 21 meses, el 95% de los niños recién a los 21 meses decían palabras distintas además de papá y mamá. ¿Cuándo empiezan a decir dos palabras distintas? Por ejemplo, mamá agua, mamá pan. El 50% de niños a los 21 meses y el 75% a los 23.2 meses. Bueno, y ni qué decir también, ¿no? De cuando dicen tres palabras juntas, mamá quiero pan, mamá vamos calle, cuando empiezan a enlazar, ¿no? las palabras, hay también una variabilidad importante, pero tenemos la obligación de evaluar esta área de lo que es el lenguaje. Bueno, el lenguaje sabemos nosotros que puede estar alterado en algunas afecciones específicas, ¿no? ¿Recuerdan, por ejemplo? Si un niño no habla bien, hay que sospechar que de repente no escucha bien también, ¿no? Claro, una de las patologías, ¿no? que pueden estar relacionadas con un retraso en el lenguaje, definitivamente también, como decía la doctora María, es el autismo, cuando está asociada lógicamente a otras alteraciones, ¿no? La alteración cognitiva, la parte social del niño, ¿no? Un niño aislado, etcétera, también pues se convierte en un niño sospechoso de autismo. También tenemos que ver cómo va evolucionando la visión de lo que es el esquema corporal, la lateralización, es decir, la integración de experiencias a partir de percepciones propioceptivas, ¿no? Que pueden ser musculares, articulares, esteroceptivas o estereoceptivas, como táctiles, visuales, que le van a permitir al niño entonces tener una noción peculiar de su propio cuerpo que se denomina el esquema corporal. Empieza de alguna manera a conocer su propio cuerpo, a experimentar con su propio cuerpo, ¿no? Y existen etapas previas a esto, ¿no?
de cómo el niño empieza entonces a darse cuenta de su propio cuerpo, a señalar su cuerpo, a identificar parte de su cuerpo. Obviamente, pues acá tenemos que va a pasar por una etapa previa de succión del pulgar, esto incluso desde que está en el vientre materno. Empieza a frotarse la nariz, los ojos, esto empieza hacia los 6 meses aproximadamente, pero la exploración manual de su cuerpo se va a iniciar más o menos entre los 5 a 8 meses y parece comenzar ya la diferenciación de su propio cuerpo del objeto hacia los 6 o 7 meses. Pero recién a los 18 meses, ¿no?, parece que conoce la noción de un cuerpo unido en un todo independiente y permanente. Es decir, que no es un brazo, no es una pierna, sino que todo forma parte de una unidad. Aquí vemos, por ejemplo, algunos eventos también que tienen que ver con el esquema corporal. El 50% de los niños llevan su pie a la boca a los 6 meses aproximadamente y empiezan a señalar una parte de su cuerpo. El 50% de niños son capaces de señalar una parte de su cuerpo a los 16 meses, pero el 95% recién a los 23.5 meses, casi a los 2 años, ¿no?, empiezan a señalar una parte de su cuerpo todavía. En lo que se refiere a lateralización también, ¿verdad? A veces los padres se preocupan porque ven al niño, al lactante, que empieza a coger las cosas con la mano izquierda, ¿no? Dicen, no, mi hijo va a ser zurdo. Y como que se preocupan y dicen, no, no, y le empiezan a darla por la otra mano, o patean más con el pie izquierdo que con el pie derecho. Esto también es lo que se conoce como lateralización, pero en realidad son actividades que todavía en un lactante no se pueden definir, ¿no? Las definiciones de lo que es el lado derecho o izquierdo, que es la lateralización cerebral, va a ocurrir recién entre los 3 a 4 años todavía, ¿no? De tal manera que no debe existir una preocupación ahí importante cuando los niñitos empiezan a coger con una mano, que de repente pues no es la derecha como estamos acostumbrados, ¿no? El desarrollo psicomotor prenatal, bueno, lo mencionamos que es importante, ¿no?, el desarrollo psicomotor prenatal. En realidad el desarrollo no empieza, ¿no?, después del nacimiento. La primera etapa, ¿no?, de la formación del tubo neural tiene al final el primer de la vida intrauterina, ¿no? La actividad cerebral se va a detectar a las 12 semanas de gestación, ya detectamos actividad cerebral en el feto. El ojo, miren, se desarrolla dentro de los 2 primeros meses. Los nervios olfatorios llegan al cerebro hacia la 7ª semana. A los 3 meses ya se ha establecido el patrón auditivo adulto, a los 3 meses, ¿no?, de edad fetal. Por eso es que podemos estimular, ¿verdad?, prácticamente. La sensibilidad táctil ya es evidente al 3er mes. Los nociceptores cutáneos empiezan en la semana 7ª en la región perioral. Es decir, miren, ¿no?, tempranísimo, ¿no?, definitivamente el desarrollo psicomotor de un niño, incluso en el vientre de la madre. Otro aspecto que debemos puntualizar también en lo que es el desarrollo psicomotor es el desarrollo de los vínculos, ¿no?, de las relaciones sociales. Esto es importante también. Mencionamos en el autismo precisamente que aquí existen, ¿no?, algunos disturbios en la interacción social, en el juego, ¿no?, que hay con los otros niños. Y eso también tenemos que evaluarlo. En el primer trimestre, el lactante puede diferenciar a su madre de otras personas, ¿no?, y empieza entonces a darse cuenta, ¿no?, que existen muchas personas que están a su alrededor, pero ya empieza a identificar a la que es la mamá. Las primeras relaciones sociales tienen origen en las primeras semanas y meses de vida. Tiene que ver esto con la maduración progresiva de la capacidad del niño para percibir a las personas y sobre todo de empezar a discriminar entre ellas, ¿no? Los vínculos iniciales constituyen la base de las relaciones sociales posteriores, ¿no? La presencia de un vínculo hace más difícil que el niño se separe del objeto y explore el medio. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, aquí qué pasó. Aquí algunas actividades también. A ver, algo pasó aquí. Sí. Bueno, ya pasados los 2 años,
o entre el primer y segundo año, tenemos algunas actividades motoras también que el niño debe realizar. Por ejemplo, a los 15 meses garabatos, a los 18 meses ya puede dibujar una línea vertical, a los 3 años un círculo, a los 4 años una cruz, a los 5 años dibuja un cuadro y digamos, ya de repente niños con cabeza, tronco, extremidades, a los 7 años ya puede ser capaz de hacer un rombo, y a los 11 y 12 años es la etapa de máxima creatividad del dibujo infantil, ¿no? Esto es en la parte motora, la motora fina, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la mano básicamente. El lenguaje, otro aspecto fundamental, ¿no? Acá tenemos que diferenciar el término lenguaje con el término habla. El lenguaje es la capacidad básica para comunicarse y es la capacidad de pensamiento simbólico, y el habla simplemente es la capacidad para producir sonido. Es decir, el niño puede tener lenguaje pero no habla. Por lo tanto, los trastornos del habla, que se refiere a la producción de sonido, se refiere a los defectos de pronunciación del sonido y a la incapacidad de hablar, mientras que el trastorno del lenguaje supone un déficit central del procesamiento y uso del lenguaje y otras facultades asociadas, ¿no? Y acá vemos cómo el lenguaje, ¿no? También empieza tempranamente, ¿no? El lenguaje. Desde el primer y segundo mes, el llanto, ¿no? El llanto, que podemos, incluso la madre es capaz de diferenciarla, ¿no? Cuando llora porque tiene hambre, cuando llora porque no está confortable el niño, cuando llora porque está húmedo, porque está mojado, porque hace mucho calor. La madre se da cuenta, no puede percibir, no sé, qué tonalidad, qué decibeles puede, puede notar la madre en esa gama, en ese espectro, ¿no? de sonidos, pero le parece que un sonido o un llanto es distinto al otro, ¿no? Y que puede expresar una cosa completamente distinta, ¿no? Nosotros los varones no tenemos esa experiencia, no podemos hablar, ¿no? De lo que no hemos sentido. El balbuceo a los 3 4 meses, ¿no? A los 10 11 meses empieza ya a apuntar con los objetos, al año, y empieza a decir tata, papá, mamá. A los 18 meses ya tiene unas 15 palabras más o menos dentro de su vocabulario. A los 2 años ya tiene aproximadamente unas 200 palabras, ¿no? Aquí empiezan las famosas palabras, ¿no? Mamá mala, ¿no? Nene bueno. A los 4 años ya hay frases compuestas por una de 10 palabras y ya empieza la famosa etapa del por qué, ¿no? Empiezan a preguntar los niños, a explorar un poco el mundo exterior. Y a los 6 años ya usa pues correctamente, comprensivamente oraciones pasivas, ¿no? El juego, vamos terminando ya con esta parte, el juego también y el desarrollo psicológico, ¿no? Miren, también empieza tempranamente, desde los 3 meses ya alcanza juguetes que están cerca, los puede coger, a los 3, 6 meses juega con los propios gestos, a los 6 meses interés por los juguetes, empieza a manipular los juguetes, al año imita movimientos de personas, entre los 3 y 24 meses movimiento de los objetos, ¿no? Para que los utiliza para lo que sirven, por ejemplo, para hacer correr el carrito, para peinar a la muñeca con el peine, etcétera, ¿no? Y en 2 años en adelante, capacidad de juego en ausencia de objetos, es decir, el juego simbólico, ¿no? El juego de fantasía. Empiezan a hacer los cocineros de la casa, ¿no? Empiezan a ser los doctores del hogar, ¿no? Y empiezan a compartir juguetes y actividades con otros niños también, y un juego compartido con otros niños a partir de los 3 años, y medio. Bien. Igual que en el crecimiento, hay formas también de evaluar esto, ¿no? Esto es la parte teórica, vamos a decir así, todo lo que debemos buscar en el niño, pero también existen lógicamente instrumentos para poder medir, ¿no? Si el desarrollo es adecuado o no. Este es un tema bastante extenso, lo vamos a ver rápidamente nada más, qué es lo que establece la norma técnica del Perú respecto al crecimiento y desarrollo de un niño menor de 5 años, niño y niña menor de 5 años. Entonces el Ministerio de Salud establece en su norma técnica que debemos utilizar 2 instrumentos para evaluar el desarrollo del niño, ¿no? Uno de ellos es el test peruano
de evaluación del desarrollo del niño y el test abreviado de evaluación del desarrollo psicomotor. Obviamente que para simplificar un poquito esto, acá he puesto una figura del test peruano de evaluación del desarrollo del niño. Vemos acá que va desde el primer mes, aquí en la primera columna, primer mes, y acá vemos las demás columnas, hasta los 30 meses, que es el último mes que incluye este test peruano de evaluación del desarrollo del niño. Hasta acá, ¿no? Y por otro lado tenemos en la primera columna de la izquierda las actividades que se van a valorar en las distintas edades. Y tenemos acá, por ejemplo, control de cabeza y tronco sentado, control de cabeza, tronco, rotaciones, control de cabeza, tronco en marcha, el uso del brazo, de la mano, la visión, la audición, el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, el comportamiento social, la alimentación, vestido, higiene, juego, inteligencia y aprendizaje, ¿no? Entonces son varias actividades que se van a controlar durante los meses correspondientes, ¿no? Entonces, este es el instrumento que tenemos que utilizar cuando hacemos una valoración del desarrollo del niño. Vamos a indicar solamente algunas cositas. Vamos a pasar esto rápido porque nos tomaría muchísimo tiempo en realidad. Aquí simplemente para recordarnos, en la línea horizontal, como lo vimos en la figura, están las edades de evaluación. En la línea vertical, la línea de comportamiento, ¿no? Lo que acabamos de ver, control de cabeza hasta inteligencia y aprendizaje. Hay condiciones para hacer esta evaluación. Tenemos que explicar a los padres, ¿no?, el objetivo de la prueba para que nos pueda colaborar. Existen materiales específicos que debemos utilizar para la evaluación, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva. Linternas, hojas de papel, plumones, eso va a depender de la edad del niño, frijolitos, frascos, figuras, etc. Y vamos a ver básicamente la interpretación, porque lo que nos interesa finalmente es cómo interpretamos los resultados de esta evaluación, ¿no? Entonces, si el perfil de desarrollo de esta gráfica no muestra ningún tipo de desviación, vamos a decir que el desarrollo de este niño es normal. Pero si la línea de desarrollo está desviada a la izquierda de la edad cronológica, se cataloga como trastorno del desarrollo. Y si la línea de desarrollo está desviada a la derecha de la edad cronológica actual, se cataloga como adelanto del desarrollo. Si no hay desviación de la línea a la izquierda, pero existe el antecedente de al menos un factor de riesgo, se cataloga como riesgo para trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, lo explicamos rápidamente esto. Acá tenemos la ficha, ¿no? Supongamos que estamos evaluando un niño de 6 meses, esa sería la columna de evaluación de un niño de 6 meses. Si cumple con todas las actividades de la columna, no hay ningún tipo de desviación, pero sí aquí tenemos una desviación, por ejemplo, en la parte de control de cabeza y tronco rotaciones está normal, pero en control de tronco en marcha está por aquí. Entonces la evaluación se va a desviar a través de una línea hacia los 2 meses, ya tenemos una desviación hacia la izquierda, y eso implicaría entonces hacer una valoración como la que acabamos de mencionar, la llamaríamos como un trastorno del desarrollo. Pero puede ser que todas las áreas evaluadas estén en una línea vertical, pero si existe un factor de riesgo, ya lo catalogamos como riesgo para el trastorno del desarrollo. ¿Y cuáles podrían ser los factores de riesgo? Por ejemplo, la prematuridad, el bajo peso, el abandono, ¿no? La ictericia neonatal, el parto domiciliario. La norma técnica establece una serie de parámetros para poder determinar cuándo estamos frente a un factor de riesgo, y si lo tiene, a pesar que toda la evaluación sea normal, ya tenemos un trastorno un riesgo para trastorno del desarrollo. Bueno, aquí está ya más detallado, ¿no?, los hitos que tenemos que evaluar. Este es, por ejemplo, del control de cabeza y tronco sentado, ¿no? Aquí ven acá los hitos. A1 significa el hito de esta área al mes, a los 3 meses, a los 5 meses, a los 7 meses, a los 18 meses. No vamos a hablar cada uno de estos, obviamente.
Debemos sí saber algunos hitos clave, ¿no? O tener, pues en todo caso, la gráfica siempre al alcance. Este es el otra área que es control de cabeza y tronco rotaciones, miren acá, ¿no? Los hitos de levanta la cabeza por momentos, apoyo inestable, gira sobre su cuerpo. Acá tenemos otra área de control de cabeza y tronco, marcha, comienza a pararse, ¿no? El hito 12, por ejemplo, camina solo con pobre equilibrio. El hito 18, ¿no? Ya hemos dicho que cada numerito es el mes en la que debería realizar este tipo de actividad de esta área que es control de cabeza, tronco y marcha. Otra de las áreas, uso de brazo y mano. Miren acá también. Citemos, por ejemplo, el hito de 8, que es pinza índice, pulgar torpe, es decir, una pinza índice, pulgar torpe debe hacerlo a los 8 meses, pero una pinza fina ya debe hacerlo a los 11 meses. A los 21 meses debe ser capaz de construir o de hacer una torre de 5 cubos, y a los 30 meses puente de 3 cubos. Otra área, la visión. Miren acá la visión. Dijimos que al tercer mes, hito de 3, sigue con la mirada, objeto cercano sin sonido, en un ángulo de 180 grados, ¿no? Lo que mencionamos antes, es decir, de un extremo a otro. Al tercer mes debe ser capaz de hacer eso. Otra área de evaluación o actividad de evaluación, la audición. Al tercer mes voltea al oír el sonido de la campana, ¿no? También desarrollado. El lenguaje comprensivo también es evaluado a través de esta gráfica. Y aquí tenemos, por ejemplo, que a los 5 meses debe ser capaz de reconocer su nombre. A los 9 meses ya debe saber lo que significa el no. A los 11 meses debe responder a una orden simple e identificar objetos. Otra área a evaluar es la misma área, el lenguaje comprensivo. A los 18 meses ya debe ser capaz de distinguir entre tú y yo. Ya a los 24 meses comprende 3 órdenes seguidas, por ejemplo, siéntate, quítate los zapatos y dámelos. Son 3, lo entiende claramente y lo realiza. A los 30 meses ya pasa páginas, elige figura del libro, las nomina. Y en el lenguaje expresivo, ¿no? Por ejemplo, a los 2 meses ya emite sonidos, o agú, o gorgoreos, ¿no? Cuando se le habla. A los 7 meses ya dice papá, mamá, pero a cualquier persona, ¿no? Es un papá, mamá no específico. A los 10 meses dice mamá y papá específico. A los 12 meses dice 2 palabras sueltas, además de papá y mamá, ¿no? Lenguaje expresivo. A los 24 meses ya dice oraciones simples, mamá, vamos, calle. 3 palabras acá, mamá, vamos, calle, mamá, quiero pan, ¿no? A partir de los 2 años. Evaluar se refiere al área del comportamiento social. Y vemos también aquí como a los 2 meses, por ejemplo, sonríe ante cualquier rostro. A los 3 meses puede responder de manera distinta a la voz molesta, a la voz alegre. A los 8 meses llama o grita, ¿no? Para establecer contacto con otras personas. A los 11 meses ya es capaz de imitar gestos. A los 15 meses come en la mesa con los demás. A los 18 meses imita tareas simples de la casa. Aquí es donde hay que aprovechar para que empiecen a ahorrar la casa, a limpiar la cocina, ¿no? A los 30 meses intenta enroscar. Otra área que se evalúa también en este test peruano es la alimentación, vestido e higiene. Aquí vemos, por ejemplo, que a los 6 meses ya debe ser capaz de beber del vaso con ayuda. A los 12 meses forcejea hasta sacarte los zapatos. A los 18 meses ya debería ser capaz de avisar sus necesidades fisiológicas. Intenta quitarse prendas inferiores a los 21 meses. Y a los 30 meses ya es capaz de ponerse alguna ropa. El juego, a los 6 meses coge objetos, repite secualmente el golpe. A los 8 meses lanza objetos a cierta distancia. A los 11 meses sujeta de la mano y empuja la pelota con el pie. Arrastra juguetes a los 15 meses, defiende su juguete a los 18, y a los 30 meses ya es capaz de establecer un juego social y sabe esperar el turno. Y por último, la última actividad que tiene que ver con inteligencia y aprendizaje. También, miren gallitos acá, ¿no? A los 3 meses se alegra cuando le van a dar el pecho. A los 9 meses es capaz de encontrar objetos ocultos. A los 10 meses busca el juguete en la caja.
A los 12 meses ya puede hacer garabatos. A los 18 meses utiliza un objeto para alcanzar otro. Puede poner un cubo para subir a la cocina, por ejemplo. Coloca los aros en orden de tamaño, ¿no? Ya puede clasificarlos. Y entonces pues tenemos esa serie de hitos que tenemos que evaluar y establecer si tiene un desarrollo normal, riesgo para trastorno de desarrollo o trastorno del desarrollo. Eso, como dijimos, es un instrumento que se utiliza para el niño desde el mes hasta los 30 meses. Pero también existe un instrumento que se llama el test abreviado para evaluar el desarrollo en niños de 3 y 4 años. Esto es un poco la simplificación de dos instrumentos que son más complejos, que es el TEPSI y el EDP. Y lo vemos esto, ¿no? En el test abreviado es el que aparece en las tarjetas de control o el carnet de crecimiento y desarrollo del niño. Y aquí podemos ver, ¿no?, los ítems que se utilizan para el test abreviado, pero este test se debe usar solamente para los 3 y los 4 años, el que aparece en las tarjetas de control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Porque desde el mes hasta los 30 meses debemos utilizar el test peruano de desarrollo, que es la figura que les mencioné anteriormente. Bueno, esto es más simple, más rápido. A los 3 años, por ejemplo, debe pararse en pie con ayuda, nombrar los objetos de los 4 presentados, ayuda en tareas simples, apunta a 4 o más partes del cuerpo de la muñeca, construye una torre, en fin, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas actividades materiales también que se utilizan. Y finalmente la interpretación de los resultados del test abreviado normal, cuando la niña y el niño ejecutan todas las conductas evaluadas, y déficit cuando una o más de las conductas están en proceso de desarrollo o no las ejecuta todavía. Bueno, eso es un poco la síntesis también de esta otra área importante, grande, que es el desarrollo psicomotor. ¿Algún comentario, doctora, de repente? ¿Una pregunta? Y el niño siempre habla lo que dicen en la familia, repite. Sí. Por ejemplo, le habían enseñado que no diga, no quiero la tía, no quiero la tía. Venía la tía, se sentía mal, no quiero la tía, sí, que no quiero. Se acabó. Sí. O sea, lo que le enseña la mamá o el papá en la casa, hace. Repite como un loro. Así es, así es. ¿No? Ese es un niño que está captando, digamos, está aprendiendo, y es una etapa en la que puede aprender, y deberíamos enseñarle a que aprenda cosas y rechaza, adecuadas, pues el ¿no? tío o el tío, no quiero. Entonces el tío viene asombrado y ya no quiere venir. Se siente ofendido, ya de repente el tío no me quiere, mi sobrino. Sí. Pero esa es la situación de la enseñanza en la casa. Porque si el niño dijera quiero al tío o a la tía, estaría bien. El niño aprende de los padres, ¿no? Del entorno, ¿no? Aprende del hermano, de la hermana. Chantajistas, ¿no? También son. Claro, Sí. ¿no? Buscan ahora afecto. Muy hábiles con manipulan, ¿no? Manipuladores. Esa es buena manera de buscar afecto, también llamar la atención, ¿no? Y empiezan a manipular, a somatizar muchas veces también con algunos síntomas de su propio cuerpo, dolores, ¿no?, imaginarios que tienen, a fin de captar la atención, ¿no? Son niños que afectivamente son necesitados, ¿no? Hay una deprivación ahí de tipo psicosocial muchas veces. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el estado nutricional. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Este es otro aspecto fundamental, ¿no?, de lo que es el crecimiento, el cuidado del niño. La nutrición sabemos que va a desempeñar un papel importante, ¿no?, en el crecimiento y desarrollo del niño. Va a influir sobre la salud, sobre la calidad de vida, no solamente en la etapa de la infancia, sino durante toda su vida como adulto. Por lo tanto, la valoración del estado nutricional nos va a permitir proporcionar una asistencia sanitaria de alta calidad, identificar a niños también que están en riesgo, ¿no?, nutricional, y es un aspecto que debería incluirse también de manera habitual en la atención pediátrica. Los padres siempre nos dicen, ¿no?, ¿está bien su peso? ¿Está bien su talla? ¿No? Son las preguntas ya de cajón que siempre hay. ¿Está bien? ¿Está bien nutrido? ¿Está con un peso normal? Cualquier etapa, ¿no?, del desarrollo, del crecimiento del niño puede afectarse en algún momento por déficit en el aporte energético
o plástico de nutrientes, ¿no? Esto lo llamamos nosotros desnutrición primaria, o alteraciones en su utilización debido a enfermedades o patologías de base, ¿no? Digestivas, extradigestivas, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de las causas primarias tenemos la pobreza, la escasez de recursos, abandono, maltrato infantil, y esto es más común en países en vía de desarrollo, ¿no? Mientras que la secundaria es debida a enfermedades pues, como el SIDA, el cáncer, la prematuridad, el retardo del crecimiento intrauterino, y es más prevalente en sociedades desarrolladas. Entre los principales, ¿no?, problemas de nutrición y de salud pública en la edad pediátrica tenemos dos básicamente, ¿no? Lo que es el sobrepeso, la obesidad. La OMS habla ahora de lo que es la epidemia de la obesidad a nivel mundial. Se ha duplicado, triplicado, ¿no?, los porcentajes, las tasas de obesidad en el mundo, en los niños. En España había un estudio por los años 80 que mencionaba que la prevalencia de obesidad infantil era aproximadamente 5%. Y para el año 2000 hicieron una encuesta, esta había subido a casi el 16%, 3 veces la tasa de obesidad infantil. De modo que la OMS la ha declarado como una epidemia, como la mayor epidemia, ¿no?, del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Y el otro desorden, ¿no? El problema nutricional es la delgadez extrema, ¿no?, consecuencia de trastorno de la imagen corporal, de una conducta alimentaria inapropiada, de anorexia, de bulimia y otros trastornos. Por consiguiente, es necesario identificar los problemas nutricionales más frecuentes de la población, realizar un control adecuado y el seguimiento de estos niños. Desde el punto de vista de la salud pública, debemos entonces estructurar programas de vigilancia de riesgo nutricional. ¿Cómo evaluamos entonces el estado nutricional? Este es un aspecto que, repito, a los padres les importa mucho. Quieren saber, ¿no? Lo ven flaquito, lo ven gordito y quieren saber si ese estado nutricional está bien. Entonces, una forma de evaluar el estado nutricional es detectando el origen del trastorno nutricional. ¿Cómo vamos a lograr detectar el origen del trastorno nutricional? A través de una adecuada historia clínica y de un adecuado análisis también de la ingesta de los alimentos de este niño. Otra forma de evaluar el estado nutricional es evaluando alteraciones morfológicas y la gravedad. Y esto lo podemos lograr a través de una exploración física y a través de los datos antropométricos. Pero también podemos valorar mecanismos de adaptación y reservas orgánicas. Y esto se hace ya a través de indicadores bioquímicos, de exploraciones complementarias que son más complejas y que lo vamos a mencionar en esta exposición de una manera breve. Obviamente que lo más simple, lo más barato y también que tiene una aproximación bastante grande a estos disturbios nutricionales seguirá siendo la historia clínica, ¿no?, la anamnesis, el examen físico, el análisis de la ingesta y los datos antropométricos, ¿no? Son útiles, son baratos y de fácil accesibilidad para poder hacerlo en el niño. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos que nos van a permitir evaluar el estado nutricional, enfatizando lógicamente lo que es historia clínica y antropometría. La historia clínica constituye el primer paso en la evaluación del estado nutricional, ¿no? Es necesario conocer, entonces, preguntar si es que hay alguien o algún proceso que se acompaña de malabsorción, de repente tiene intolerancia a la lactosa, tiene alergia a la proteína de leche de la vaca, alteración del metabolismo, ¿no?, falta de apetito. Hay que conocer los antecedentes patológicos, alergias alimentarias del niño, valorar el crecimiento del niño, preguntar por la edad gestacional al nacer, su peso de nacimiento, ver en la tarjeta de control las desviaciones con respecto al patrón de crecimiento observado con anterioridad, entre otros. No es válido, ¿no?, el hecho de que solamente podamos hacer una valoración del estado nutricional con el peso y la talla del día en que vemos al niño. Tenemos que verlo en el contexto de su edad. Es decir, tenemos que ver cómo ha ido creciendo durante el mes, el segundo mes, el tercer mes, si tiene más de un año, igual el primer año, el segundo año. Es la única manera de ver si es que su estado nutricional ha sido adecuado o no. Es importante tener información sobre dificultades para que el niño pueda ingerir los alimentos. Por ejemplo, tiene un problema psicomotriz, tiene una parálisis cerebral infantil,
Es un niño anoréxico, tiene vómitos, no ha logrado aprender adecuadamente la masticación, tiene dificultades para la deglución, requiere soporte nutricional. Hay que valorar las dietas no convencionales, el consumo de medicamentos, suplementos dietéticos, nutricionales, fármacos o drogas que el niño pudiese estar usando. Esta es parte entonces de lo que es el examen, la anamnesis que tenemos que hacer con estos pacientes para tratar de encontrar algún tipo de disturbio, ¿no? El examen físico hay que hacerlo con el niño desnudo o en ropa interior ligera, y tras inspeccionar al niño debemos practicar una exploración sistematizada por órganos en busca de signos carenciales específicos. Y aquí vemos en esta tabla, ¿no?, algunos signos clínicos que nos interesan desde el punto de vista nutricional, cuál pudiera ser el nutriente implicado. Por ejemplo, podemos analizar simplemente, fijarnos en este niño, si estamos evaluando esta onda en su piel, cómo está su piel de este niño, si hay cerosis, si hay piel escamosa, ¿no? Entonces de repente este niño puede tener carencia de ácidos grasos esenciales. Si tiene una palidez palmar o conjuntival, tal vez adolezca, ¿no?, de alguna deficiencia de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, de cobre, etc., ¿no? Miren cómo solamente viendo el cabello, ¿no?, evaluando el cabello de un niño, podemos ver si está frágil, si está despigmentado, y podemos darnos cuenta que este niño es carente, ¿no?, de energía, de proteínas. Las uñas, si hay coloniquia, puede haber una deficiencia de hierro. Las mucosas, por ejemplo, la estomatitis, la queilosis, la glositis, la lengua magenta, el edema fisurado, ¿no?, todas ellas nos pueden apuntar a una deficiencia bastante clara de vitaminas del complejo B. Las encías, la gingivitis, la hemorragia gingival, ¿no?, una carencia de vitamina C. Entonces miren cómo podemos evaluar al examen físico algunos órganos, ¿no?, algunas partes del organismo, y rápidamente nos pueden orientar hacia una carencia nutricional. Los ojos, por ejemplo, manchas de Bloch, vitamina A, la cerosis, la queratomalacia, vitamina A, el escorbuto, vitamina C, el edema, ¿no?, puede ser por problema proteico, la confusión mental por deficiencia de tiamina, la hepatomegalia, ¿no?, también por deficiencia de tiamina o de etcétera, ¿no?, de energía, de proteínas, en fin, ¿no? Entonces las glándulas también, una hipertrofia de la glándula tiroides, ¿no?, nos puede indicar una deficiencia de yodo, y tenemos todo un conjunto entonces, ¿no?, de órganos en la que podemos evidenciar algún tipo de carencia nutricional. Obviamente que seguirá siendo, ¿no?, el anamnesis, la historia clínica, el examen físico, la fuente, ¿no?, de información para poder llegar a una adecuada valoración del estado nutricional. Otro aspecto que podemos utilizar para valorar el estado nutricional es el análisis del consumo alimentario. ¿En qué consiste esto, no? Significa que vamos a analizar la ingesta de alimentos y la evaluación de los hábitos alimentarios, que nos va a permitir estimar la ingesta de energía y nutrientes. Vamos a determinar a través del consumo alimentario si la ingesta es adecuada, de uno o de más nutrientes. Identificar las situaciones de riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el análisis del consumo alimentario? Tenemos que hacer una entrevista dietética. Es decir, tenemos que preguntarle, ¿no?, a la madre cuáles son las preferencias alimentarias del niño, cuáles son sus hábitos de consumo, cuál es su historia dietética del niño, los hábitos de la familia, del entorno del niño, qué come, cuántas veces come, cómo come. Nos podemos dar cuenta, ¿no?, a través de esta encuesta, que de repente al niño solamente le gusta puro dulce nada más, que no ingiere proteínas, que no ingiere carne, que no ingiere leches, que de repente solamente consume carne una vez por semana, que toma leche solamente una vez al mes, ¿no? En fin, podemos darnos cuenta rápidamente, a través de esta entrevista, de algunas posibilidades que pudieran ser la causa de su problema de nutrición, ¿no? Hay métodos para analizar el consumo alimentario. Miren acá la historia dietética, el recordatorio de 24 horas, el registro dietético y el cuestionario de frecuencia de consumo. Veamos rápidamente qué consiste cada uno. La historia dietética es para determinar el patrón de consumo alimentario usual, es una entrevista detallada, ¿no?, qué consume eventualmente, cuáles son las principales comidas del día, la cantidad aproximada, el tipo, la textura del alimento, la toma entre las horas, y se considera como método de referencia para validar otras alternativas. De manera global, para hacer sencillo esto del análisis del consumo alimentario, nosotros sabemos que cada niño tiene requerimientos determinados de energía, de proteínas,
de micronutrientes de acuerdo a cada grupo etario. Entonces, si nosotros conocemos su historia dietética, podemos realizar un estudio y ver si lo que consume realmente está aportando los requerimientos que el niño necesita. El recordatorio de 24 horas consiste en preguntarle, ¿no?, a la madre cuál fue, ¿no?, la alimentación del día anterior. Detalladamente nos debe comentar cuáles son los alimentos y el tipo, la cantidad, el modo de preparación, de modo que nosotros podemos, a través de las cantidades y de los alimentos, hacer un cálculo, ¿no?, de las calorías, de las proteínas, de los micronutrientes que el niño ha ingerido y si estos están acordes con sus requerimientos para su edad. El registro dietético, anotamos acá los alimentos consumidos durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser de 3 a 7 días, no solamente el último día, sino durante la última semana. Y hay que describir el tipo de alimento, el tamaño de la ración, etc. Y el cuestionario de frecuencia de consumo, que nos va a informar sobre la frecuencia con que se consumen los alimentos incluidos en una dieta establecida y cuál es el tamaño de la ración habitual. Entonces, decíamos que el concepto de preguntar, ¿no?, lo que ha comido es porque debemos saber lo que conocemos como requerimiento. ¿Qué cosa es el requerimiento? Es la cantidad necesaria de un nutriente para mantener un estado de salud y crecimiento normal, así como para tener un nivel de actividad física adecuado, ¿no? Estas recomendaciones de los requerimientos son elaboradas por el Comité de Expertos de la Food and Nutrition Board de la National Research Council, y las tablas que vamos a ver a continuación son precisamente de esta entidad. Y acá vemos, ¿no?, lo que mencionábamos antes, cómo en edades, desde los 0 años hasta los 15, 18 años, los requerimientos de calorías, por ejemplo, van cambiando, ¿no?, de 108 hasta 40 kilocalorías por kilo por día, y las proteínas también, ¿no? Estas son tablas de requerimientos. Acá vemos de las vitaminas, de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. No vamos a hablar obviamente de cada una de ellas, simplemente lo ponemos como referencias. Debemos conocer los requerimientos y hacer la comparación si con los alimentos que está recibiendo el niño realmente está alcanzando estas concentraciones recomendadas. Acá tenemos vitamina C, tiamina, riboflavina, todo el complejo B, ácido pantoténico, biotina, colina. Acá tenemos otros micronutrientes como calcio, cromo, cobre, yodo, hierro, magnesio, ¿no? Y acá los grupos de edades y las cantidades que deben ser aportadas para una ingesta adecuada. Bien, ¿esto qué significa, no? Definitivamente es un trabajo que se tiene que hacer con otro profesional de la salud, que es la nutricionista, porque para poder determinar si el niño está consumiendo los alimentos y estos se le están proporcionando los requerimientos que necesita, debemos conocer entonces, por ejemplo, si el día anterior me comió una porción de arroz, debo saber entonces esa porción de arroz cuántas calorías me proporciona, cuántas proteínas me está proporcionando, cuánto de vitamina D. Y eso significa hacer un cálculo, ¿verdad? Si comió carne, de acuerdo a la porción de carne que haya consumido, qué me aportó, y de esa manera poder valorar y predecir si este niño está alimentándose adecuadamente o no. Esto que parece un poco complejo, ya hay estudios en España, por ejemplo, respecto a si la alimentación que está siguiendo un niño es conforme para adquirir o alcanzar los requerimientos recomendados para una nutrición adecuada. Otra cosa que tenemos que valorar es la actividad física, ¿no? Hay que estimar la actividad física con el fin de evaluar las necesidades calóricas, ¿no? Ustedes saben que los niños son terremotitos actualmente, ¿no? Entonces también hay que elaborar un recordatorio de la actividad desarrollada en las 24 horas precedentes, un registro de actividades durante 3 días. También debemos tener, hay cuestionarios, ¿no?, de la población escolar y adolescente que permiten obtener estimaciones, ¿no?, de la práctica de la actividad física para poder tipificar el grado de sedentarismo que tiene, ¿no? Por ejemplo, el tipo de actividad, el deporte que practica, la intensidad, la frecuencia, etc. Las necesidades calóricas, ¿no?, van a depender principalmente de la tasa de metabolismo basal, el gasto energético en reposo y el gasto energético con el ejercicio físico.
El efecto térmico de los alimentos va a depender de su composición, pero solo supone el 5 al 10% de la ingesta energética. Bueno, entonces, examen físico, anamnesis, encuesta dietética, ¿no? No es costoso, es un poco laborioso en lo que se refiere a la encuesta dietética. Se puede trabajar esto en conjunción con la nutricionista y de esa manera podemos entonces tener una aproximación, una valoración del estado nutricional. Punto número 1. Punto número 2. Otro aspecto que utilizamos para valorar el estado nutricional definitivamente es a través de una exploración antropométrica. Entonces hay algunas relaciones prácticas de antropometría que debemos saber, que ya lo mencionamos en la exposición anterior, lo recordamos brevemente. Dijimos acá es a los 4 meses, acá hay un error, a los 4 meses en lo que se refiere al peso, a los 4 meses duplica el peso del nacimiento, a los 12 meses triplica el peso del nacimiento y a los 24 meses cuadruplica el peso del nacimiento. La talla, miren, en el primer trimestre aumenta 9 centímetros, en el segundo 7, en el tercero 5, y en el cuarto trimestre 3 o 4 centímetros. En total, durante el primer año va a aumentar 25 centímetros, que es el 50% de la talla al nacer. Al segundo año va a aumentar 12 centímetros, que constituye el 25% de la talla al nacer. A los 4 años debe tener 1 metro, duplica la longitud de nacimiento y luego va a empezar a crecer 6 centímetros por año aproximadamente, ¿no? En cuanto al peso también, en el primer año, en el primer trimestre, gana 900 gramos por mes, 600 en el segundo trimestre, 450 en el tercer trimestre y 300 gramos por mes en el cuarto trimestre. El perímetro cefálico, lo mencionamos también, en el primer trimestre 2 centímetros por mes, en el segundo trimestre 1 centímetro y en el segundo semestre 0.5 centímetros por mes. Son datos que ya nosotros los pediatras los conocemos, ¿no? Pero que nos ayudan a rápidamente darnos cuenta y valorar el estado nutricional del niño. El peso, también hicimos un comentario, ¿no? Acá tenemos niños menores de 2 años, debemos hacer el peso en este tipo de balanzas. El niño debe estar acostado o sentado, y en niños mayores de 2 años lógicamente ya se va a hacer en otro tipo de balanza. Dijimos también que los patrones de comparación para determinar el estado nutricional son las curvas de crecimiento de la OMS. Estas han sido elaboradas en el año 2006, ¿no? Patrones de crecimiento infantil de la OMS. Y aquí tenemos, por ejemplo, una tabla para niñas, ¿no? Que va a hablar sobre peso para la edad. ¿Bien? Vemos ahí esa flechita, nos va a indicar que entre estas curvas están hechas con desviaciones estándar. Acá ven ustedes una desviación estándar, 1.5, 2 desviaciones estándar, igual hacia abajo, menos 1, menos 1.5, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. Y podemos observar que se considera un peso adecuado para la edad cuando el valor del peso se encuentra entre menos 1.5 de desviaciones estándar y más 2 de desviaciones estándar, ¿no? Esos son los límites. Cuando el valor del peso está por encima de 2 desviaciones estándar, entonces estamos hablando de alto peso. Cuando el valor del peso se encuentra entre menos 1.5 aquí en este canal y menos 2 desviaciones estándar, estamos hablando de alerta de bajo peso. Cuando el puntito del peso se ubique en este canal, entonces es alerta de bajo peso. Y cuando el peso se encuentre entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar, estamos hablando ya de un niño con bajo peso. ¿Bien? Entonces, cada uno de estos canales, vamos a decir así, entre desviaciones estándar nos van a indicar un tipo de valoración nutricional. Y aquí vemos, por ejemplo, que cuando el peso está por debajo de menos 3 desviaciones estándar, estamos hablando de muy bajo peso, ¿no? Vamos a poner acá un niño, por ejemplo, de 1 año, 2 meses, aquí está, esta es la línea, el puntero, que
que pesa 6 kilos, entonces tenemos acá 6 kilos y está por debajo de menos 3 de estándar, entonces la valoración nutricional de ese niño será muy bajo peso. Tenemos más ejemplos, por ejemplo un niño de 3 meses que pesa 7.200 gramos, ahí hemos hecho la gráfica, acá estamos en la barra de edad, 3 meses, y por otro lado tenemos acá el peso, 7 kilos 200, el puntito se ubica ahí donde está entre, vamos a ver aquí, ahí, no, ahí lo ubicamos, la edad 3 meses y por otro lado el peso, 7 kilos 200, y nos damos cuenta que se ubica entre esos percentiles, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, un año, 10 meses, 9 kilos. Ahí tenemos un año, 10 meses, ahí está graficado, hemos hecho los puntitos, y que pesa 9 kilos, acá están los 9 kilos, vemos que el punto cae entre menos 1.5 y menos 2 de desviaciones estándar. Entonces, este es un niño con riesgo de bajo peso. Otro ejemplo que tenemos por aquí, vamos a ver. Acá tenemos un niño de 5 meses que pesa 11.3 kilos. Acá estamos graficando abajo 5 meses, aquí. Hacemos la proyección correspondiente, pesa 11.300, ahí está, acá 11.300, entonces está por encima, ¿no?, de 2 de desviaciones estándar. Estamos hablando de un niño con peso alto o obesidad, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo por aquí. Este es para una tabla para niños. Un niño de 10 meses con 7 kilos, ahí está, 10 meses acá y 7 meses en esta columna. El punto de intersección queda entre menos 2 y menos 3 de desviaciones estándar, y esto corresponde a un niño con bajo peso. Otro ejemplo, niño de 3 años, acá está, que pesa 12 kilos 400, acá vemos que el punto de intersección queda entre entre menos 1 y menos 1.5 de estándar, y esto correspondería a un peso adecuado, ¿no? Acá vemos otro ejemplo, un niño de 5 años con 9 meses, aquí, 5 años, 4 meses, perdón, está mal hecha ahí la figura, 5 años 4 meses, que pesa 25.9 kilos, aquí está, entonces el punto de intersección está por encima de 2 desviaciones estándar, y eso correspondería a sobrepeso. Bien, entonces esa es la forma como debemos utilizar las tablas. No se olviden que el patrón de comparación recomendado en la actualidad son las tablas de crecimiento de la OMS del año 2006. También tenemos que valorar la talla o la longitud en niños menores de 2 años, ¿no? Lo vamos a hacer de manera acostada, y en niños mayores de 2 años lo hacemos de pie en un tallímetro adecuado también, ¿no? Y acá ejemplos también, nuevamente tenemos un niño de 4 meses que tiene una talla de 64, estas son tallas de longitud para la edad, ahí vemos, ¿no? Tiene 6 meses, perdón, 4 meses y una talla de 64, la intersección nos queda entre 0 y 1, 0 y 1 de desviación estándar, y esto sería una talla normal, ¿no? Una talla normal, talla adecuada. Luego tenemos otro ejemplo aquí, un niño de 1 año y 7 meses que tiene 75 centímetros, ahí está, el punto de intersección nos queda entre menos 2 y menos 3 de desviaciones estándar, y esto nos correspondería acá, ¿verdad? Entre menos 2 y menos 3, es decir, talla baja. Acá tenemos otro, un niño de 5 años que tiene una talla de 1 metro, 5 años, ahí está graficado, 1 metro, vemos que el punto de intersección nos queda entre menos 1.5 y menos 2, y esto nos correspondería a una alerta de talla baja o riesgo de talla baja. ¿Bien? Esa es la forma como utilizamos estas tablas. Acá tenemos otra tabla de índice de masa corporal para niñas, por ejemplo. Aquí tenemos una niña de 3 meses que pesa 7 kilos 200, una talla de 64. Recordemos que el índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado.
y calculamos que es 17.57 y vemos que el punto de intersección entonces entre lo que es el IMC y la edad cae entre 0 y 1 y eso significa que está normal, ¿no? Acá tenemos otro, este es para niños, un niño de 13 años, acá tenemos con un peso de 55 kilos y una talla de 1,40 m, haciendo el cálculo, ¿no?, del índice de masa corporal sale más o menos 26 y nos damos cuenta entonces que está entre 2 y 3 del índice estándar y esto correspondería a alto peso. Bien, perímetro cefálico, de igual manera, debemos medir adecuadamente con una cinta inextensible, se prefiere que sea de metal, los puntos de referencia, occipucio, línea superciliar, y va a medir el diámetro occipitofrontal, ¿no? Ya vimos ya los valores del perímetro cefálico. Igualmente, tenemos un niño de 1 año 10 meses que tiene 43.5 centímetros de perímetro cefálico, ahí está, edad 10 meses, 43.5, y nos cae el punto de intersección entre -2 y -3, eso significa microcefalia, ¿no? Es decir, acá tenemos, cuando está entre menos de 2 decimales estándar, estamos hablando de perímetro cefálico disminuido y lo llamamos microcefalia. Acá tenemos en niños de 10 meses, acá está la línea de 6 meses, tenemos que tienen un perímetro cefálico de 48, y un error también, 48 centímetros, y vemos que cae el perímetro cefálico exactamente en 2, está en el límite prácticamente, ¿no?, de la macrocefalia. Los pliegues cutáneos también nos sirven para poder determinar la depresión o el exceso de los depósitos de grasa y nos van a permitir diferenciar entre la obesidad generalizada o periférica y la obesidad troncular, ¿no? Eso dependiendo de la distribución de la grasa. Aquí vemos cómo se mide, ¿no?, este tipo de marcadores, y tenemos también la medición del perímetro braquial, el índice cintura-cadera, el diámetro del codo de la muñeca, ¿no? Todos ellos nos van a ayudar a valorar el estado nutricional. Breve comentario sobre el patrón de crecimiento infantil de la OMS, ¿no?, basado en lactantes amamantados. Este patrón de referencia de crecimiento infantil reemplaza un poco a las que se han utilizado anteriormente, que han sido las de la NSHS del año 2000, debido a que lógicamente hubieron, ¿no?, muchos problemas en la validez y la confiabilidad de estas tablas, de tal manera que la OMS pues, puso un comité de estudio respecto a valorar las tablas antiguas de la NSHS y encontraron pues que habían muchas deficiencias en cuanto a la población, metodología, etc. De modo que en el año 2006 establece, ¿no?, este nuevo patrón de crecimiento infantil, que va a proporcionar indicadores de crecimiento y que va a permitir comparar parámetros de crecimiento importantes como peso, talla, con valores de referencia óptimos. Bien, hasta ahí es lo que más usamos, es lo que más recomendamos. Sin embargo, debemos mencionar brevemente que no son las únicas formas de valorar el estado nutricional. Obviamente lo más barato, ¿no?, examen físico, anamnesis, aportan mucha información. La información de la dieta del niño, ¿no?, la encuesta alimentaria que mencionamos, aporta muchísima información respecto a saber si está recibiendo los requerimientos que el niño necesita. La somatometría, los parámetros antropométricos, la medición de pliegues, ¿no?, de circunferencias, aportan muchísima información y no son costosos. Por eso es que son las formas preferidas para evaluar el estado nutricional. Sin embargo, desde el punto de vista académico y teórico también, debemos señalar que no son los únicos indicadores del estado nutricional, son los que vamos a hablar de que en adelante probablemente sean más sofisticados, más caros, y no todos tengan la accesibilidad para determinar este tipo de pruebas. Entonces tenemos, por ejemplo, los indicadores bioquímicos, ¿no? Y indicadores bioquímicos nos van a permitir, sobre todo, detectar déficits nutricionales en etapa subclínica, es decir, cuando todavía el paciente ni siquiera tiene una manifestación de su déficit, ¿no? Van a utilizarse como factores predictivos de riesgo de enfermedad y se van a comparar los resultados con también estándares de referencia. Aquí tenemos pruebas estáticas, pruebas bioquímicas estáticas, pruebas
funcionales, las estáticas, van a determinar los niveles de nutrientes en líquidos, tejidos biológicos, mientras que las pruebas funcionales van a determinar las alteraciones de algunas funciones bioquímicas que intervienen en nutrientes específicos, ¿no? Acá tenemos entre las pruebas estáticas, por ejemplo, determinación de nutriente en líquido, tejido biológico, puede ser en pelo, puede ser en sangre, en la tasa de eliminación urinaria de nutrientes, de su metabolito, o pruebas funcionales, ¿no? Como por ejemplo los cambios en la actividad enzimática, pruebas in vitro, técnica genética, técnica molecular, etc. Indicadores proteicos. Indicadores, por ejemplo, de presión proteica a nivel muscular, a nivel visceral. Podemos medir la expresión urinaria de creatinina en 24 horas, el índice de creatinina en 24 horas respecto a la talla, las proteínas de síntesis hepática, la prealbúmina y otras proteínas como la ceruloplasmina, etc., ¿no? También podemos establecer hasta un índice de pronóstico nutricional. Por ejemplo, si dosamos 2 proteínas inflamatorias y 2 proteínas nutricionales y establecemos un puntaje, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que cuando el puntaje es menor de 1, los pacientes no infectados, ¿no? Y no desnutridos, vamos a decir así, ¿no? Cuando el puntaje está entre 1 y 10, son pacientes en riesgo, y cuando el puntaje es más de 30, existe un riesgo vital, ¿no? Por su estado nutricional. También, miren, hay indicadores de minerales y oligoelementos. Podemos ver el hierro, la ferritina sérica, el zinc protoporfirina, el zinc en suero en orina, que se van a alterar solamente en situaciones graves. También indicadores vitamínicos. Podemos usar vitamina A, B12, D, E a través de sus concentraciones correspondientes. Vitamina K, vitamina C, tiamina, la vitamina K a través del tiempo de protrombina, la vitamina C a través de los niveles leucocitarios de vitamina C y la tiamina a través de la determinación de la transcetolasa eritrocitaria por pirofosfato de tiamina, ¿no? También indicadores inmunológicos, por ejemplo, el recuento de leucocitos T, la determinación de inmunoglobulinas, ¿no? De complemento, etcétera. Todos esos nos van a también determinar un estado de baja inmunidad o también de desnutrición. Técnicas para evaluar la composición corporal. Este es otro grupo ya de todo lo anterior es bioquímico, ¿no? Lo bioquímico que glosaba lo inmunológico, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, las proteínas, ¿no? Pruebas funcionales, pruebas estáticas, todo ello corresponde a pruebas bioquímicas, pero no son las únicas. También tenemos pruebas de evaluación de la composición corporal. Y por ejemplo, tenemos entre ellas la impedancia bioeléctrica. ¿En qué consiste, ¿no? La evaluación nutricional a través de este método? Se basa en el tejido magro. La resistencia corporal a la corriente eléctrica mantiene una relación inversa, ¿no? Con la masa magra. Entonces, este método de impedancia bioeléctrica va a analizar la composición corporal del niño, ¿no? Y los resultados pueden verse afectados lógicamente por longitud y variable de los segmentos corporales, así como la distribución del tejido graso. Importante, ¿no? Hay algunos estudios que están haciendo ya en adultos sobre bioimpedancia eléctrica. También la absorciometría dual de fotones y rayos X, ¿no? Y esto se basa en que el contenido mineral del hueso es directamente proporcional a la energía absorbida por un fotón emitido por un radionúcleo, ¿no? Entonces, ha utilizado el procedimiento para calcular la grasa visceral, la grasa abdominal y la masa muscular en las extremidades en combinación con la antropometría. Miren, también ayuda entonces para el cálculo de la grasa visceral. Pruebas, este es otro tipo de pruebas, otro conjunto de pruebas que nos permiten valorar el estado nutricional, son pruebas de imágenes, ¿no? Miren, la tomografía, la resonancia magnética, el análisis de activación de neutrones in vivo, la ecografía, todas ellas nos van a proporcionar información también del estado nutricional del niño. En la tomografía, cálculos cuantitativos de la grasa regional, relación entre la grasa intraabdominal y la extraabdominal. La resonancia magnética puede medir el estado inicial, la eficacia de la intervención nutricional y también para estimar la masa grasa y el tejido adiposo a partir de mediciones antropométricas. La ecografía mide el espesor, por ejemplo, del panículo adiposo, es una información valiosa, ¿no? Para poder determinar el estado nutricional. El análisis de activación de neutrones, ¿no? A través, nos permite calcular las proteínas totales del cuerpo, la masa ósea, el contenido graso a partir del nitrógeno y calcio y el carbono.
métodos que también están disponibles es la hidrodensitometría, ¿no? Y esto se basa en la diferencia en el peso de un individuo, la masa grasa y la masa magra, ¿no? La masa grasa tiene una densidad de 0.9 y no tiene agua ni potasio. Y aquí vemos que existen métodos pletismográficos, ¿no?, que utilizan la medición del volumen de agua desplazada por el cuerpo sumergido en lugar del cuerpo bajo el agua, ¿no? Entonces puede haber por desplazamiento de agua o por desplazamiento de aire también, midiendo el volumen corporal a través del desplazamiento de aire que produce un cuerpo dentro de una cámara especialmente diseñada al efecto que mantiene valores de presión, humedad y temperatura constantes, ¿no? Y permite calcular el volumen corporal de forma no invasiva. Métodos isotópicos que van a medir también el agua corporal total, la masa celular corporal, ¿no? Y se parte del supuesto de que la concentración de agua en el tejido magro es constante. Aquí se usan técnicas de dilución. Y para la masa celular corporal, la estimación de potasio corporal total, considerado que es un elemento extracelular. Entonces, en realidad, esta es una cosa bastante compleja. Lo último que hablé, de repente nos puede parecer a nosotros como algo extraño, pero porque no tenemos acceso a la tecnología, pero es necesario que sepamos. ¿Qué más asusta? Así es, ¿no? Podemos medir entonces grasa a través de diversos procedimientos, ¿no? Y obviamente, pues como les dije al principio, no lo vamos a hacer de rutina, serán para pacientes específicos este tipo de pruebas, porque son costosas, son caras, pero son definitivamente mucho más eficientes y nos van a valorar de una manera cuantitativa, ¿no?, la cantidad de grasa que tiene el paciente, grasa. ¿En cuánto provecho se va a sacar para el paciente? Así es. Por eso es que esto no se debe hacer rutinariamente. Obviamente estamos en una situación en la que es costoso, ¿no?, hacer este tipo de exámenes, de manera que debe hacerse para algunos pacientes con alguna patología especial, ¿no?